Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana. Bienvenidos. Hoy nuestro equipo periodístico le siguió los últimos pasos de vida al profe Pedro Sarmiento, futbolista, entrenador, comentarista deportivo, quien falleció en octubre del año pasado luego de perder la batalla contra una dura enfermedad. Siempre donde estuvo hizo cosas importantes como jugador. Una sola vez en toda la historia del fútbol colombiano, un jugador de fútbol de nuestro país le hace 3 goles a Brasil y se los hace en un lapso muy corto. Siempre llevó el fútbol en la sangre. Pedro era enfermo por la dirección técnica, a él le encantaba. Tenía un temperamento muy fuerte, era aguerrido y valiente. Vivió en carne propia la crueldad del secuestro, el asesinato de sus suegros y de su cuñado. Y hasta siendo inocente, estuvo preso por supuestos nexos con el cartel de Cali. A Sarmiento definitivamente le pasó de todo. Corríamos riesgos de que fuéramos nosotros también secuestrados. Mi papá y mi mamá sufrieron demasiado con él. Una persona que fue víctima de estas cosas que pasan en Colombia, la guerra entre los carteles. Luchó con gran valentía contra la muerte, hasta fue sometido a un trasplante de médula, pero no había nada que hacer. Sus días estaban contados. Buscamos entre los hermanos y entre los hijos a ver quién tiene mayor compatibilidad. Son varios los que se han ido ya cercanos a uno, pero este fue un golpe muy fuerte. El profesor Sarmiento era un gran hombre y muchos dan fe de eso. A esta hora abrimos su expediente final. Bienvenidos. Jugué en América, salí campeón y dirigí al Cali, salí campeón, de manera que eso y haber ido a los Olímpicos yo creo que ha sido uno de los logros importantes de mi carrera deportiva. Pedro Sarmiento vivió una vida llena de sinsabores. Su pasión por el fútbol lo llevó a enfrentar las más duras pruebas. Algo tan aparentemente inofensivo como ser futbolista lo puso en manos de peligrosos personajes al margen de la ley y hasta de la justicia. Después de haber jugado en Nacional mucho tiempo, el América de Cali lo llama para que participe en el equipo porque eran jugadores muy destacados que eran Hernán Darío Herrera, Pedro Sarmiento, César Cueto, Guillermo La Rosa, y estos 4 personajes, de pronto el Bocha Santín también estuvo allí y se los llevaron para el América de Cali. Ya se enfrentaban esos 2 carteles, el cartel de Medellín, saliendo ellos de Medellín, yéndose para Cali, y los ponía en una situación maluca. Era muy difícil, era una época en donde casi todos los clubes, muchos clubes en el fútbol colombiano estaban permeados por ese tema, ¿cierto? Y a Pedro le tocó en esa época lidiar de alguna forma como jugador y después como asistente técnico. Fueron momentos muy difíciles, saberlo en las condiciones que estaba. Mi papá y mi mamá sufrieron demasiado con él en esa situación tan vulnerable, una persona tan llenita de Dios y de amor por la gente, porque él, su capacidad de amar, yo creo que nunca se agotó. Mi papá fue una persona que fue víctima de estas cosas que pasan en Colombia, la guerra entre los carteles, la violencia, y así como en el campo de fútbol en la vida, él las encaró y las sacó adelante por él y por su familia. Empezamos a vivir momentos de incertidumbre muy grandes porque no sabíamos qué se seguía. Pedro abandona Medellín y se tiene que ir para Cali como a esconderse de esta situación que estaba viviendo, pues la guerra entre carteles. Él se va, allá lo protegen, digamos, de alguna manera, y digamos que de alguna manera se siente arropado allá, pero desprotegido por acá. Bueno, una vez hablando con Pedro, me contó cómo fue la vivencia, cuando fueron por él, cuando lo sacaron, como el juicio que le hacían.
Pues no voy a contar esas intimidades, pues me sorprendió con la tranquilidad que me lo dijo. Él fue una persona muy fuerte mentalmente, que eso le ayudó bastante a superar toda esa clase de problemas y siempre lo superó y salió adelante junto con el apoyo de su familia, que fue fundamental. Me confesó que estaba preparando un libro para contar todo lo que ahí había pasado, lo que había sufrido. Eso fue en el año de 2019. Le dije, Pedro, ¿estás seguro de escribir el libro? Entonces él me dijo, sí, yo creo que ya es hora de contar. Y yo sé que hay muchas cosas que se tienen que contar, pero acuérdese que hay dos vivos en ese momento. Estaba vivo todavía Popeye y en España está vivo Arete. Usted va a correr el riesgo de que les abran un proceso, por si usted eso no lo denunció, esta sería la denuncia, que les abran un proceso y que termine otra vez montándose en una película de violencia y tragedia como la que le tocó vivir. Entonces él se quedó, digamos, de cierta manera pensativo, y después en la noche, cuando ya nos sentamos a comer, me dijo, tenés razón, todavía no es tiempo. La vida de mi papá, yo considero que es una historia bastante especial en el sentido de que tiene muchas enseñanzas, ¿cierto? Su temperamento, su resiliencia, no solamente hizo parte de él en el fútbol, sino en su vida personal. Al dolor y a la desesperación de haber sido retenido durante 3 largos días por hombres de Pablo Escobar, se le sumó que el peligroso narcotraficante también dio la orden de asesinar a sus suegros y cuñados. Entre otras cosas, no sé por qué resultó pagando las nóminas del América Pedro. A él le consignaban el dinero los señores Rodríguez para que él le pagara a cada uno. El señor Escobar lo mandó a citar a una reunión en Medellín, él no quiso venir. Para forzarlo mataron a sus suegros. Fue un momento muy difícil para Pedro, que no pudo volver a Medellín durante algún tiempo. A raíz de eso perdemos pues a mis abuelos, los papás de mi mamá y un tío, todos víctimas de ese conflicto que había entre esos dos carteles. Y que desafortunadamente les gustaba el fútbol. Los asesina y esto marca nuestras vidas, porque corríamos riesgos de que fuéramos nosotros también secuestrados. Él estaba aquí en Medellín, estaban en una reunión con los amigos, con la barra de amigos, y los acontecimientos no fueron muy claros, porque de hecho nosotros nos enteramos por la prensa y por el radio que habían dado por muertos a mis papás, no a los papás pues, de los suegros de él. Entonces es un tema de verdad complejo y doloroso por todo sentido, porque pues el que mueran 2 personas que uno no sabe si era una venganza, si era pues un daño que estaban haciendo, entonces pues es un estado maluco. Es una cosa muy tortuosa para sus hijos y también para la familia, para nuestros padres, para mi papá, para mi mamá, para nuestros hermanos. Quieren involucrarlo pues en temas que no son deportivos, digamos, lo sueltan y esto fue aquí en Medellín, y él llegando a Cali pues pide protección a quienes eran sus empleadores pues, del América de Cali, y desde ese momento mi papá no volvía a jugar en el equipo solamente de local, de visita no salía. Recuerdo pues de nosotros pequeñitos vivíamos en un apartamento de puertas blindadas por el miedo que teníamos, ¿cierto? Fue nuevamente convocado por la Selección Colombia para participar en las eliminatorias del Mundial de México 1986. Mente que fue un hombre que integró las selecciones de Colombia eliminatorias para el Mundial de México 1986
y también antes para el Mundial de España en 1982. Así como jugaba él, porque él era una persona muy fuerte jugando. Él era un volante de marca, duro, que pegaba, que cuando le decían que había que correr detrás de alguien, de un rival, lo hacía. Lo hacía siempre durante 90 minutos o más en aquella época, pero así era exigente en la parte táctica con sus jugadores, ¿no? Y con sus compañeros. Me parece que Pedro Sarmiento fue un gran ejemplo para el fútbol colombiano. Jugador que actuaba como medio centro, en la raíz del juego, en el medio campo, fuerte, guapo, con un gran sentido de la anticipación al poseedor de la pelota o al posible receptor, con un muy buen panorama de la cancha. Muchos de los de la vieja guardia lo identificaban como un jugador muy disciplinado, no un crack, pero un jugador líder, importante en cualquier estructura táctica de cualquier equipo, pero no sabía qué pasaba en la vida de él, y la vida de él estaba cargada de tragedias. Ellos tenían con Pelufo, yo diría que en ese cosmos, una cama de jugadores antioqueños y de otras regiones del país muy buena, y que después de los partidos compartían en el sector, de manera que eran muchachos que estaban forjándose, abriéndose en el fútbol. A él le tocó la época en donde se trabajaba lo minucioso, entonces a él le encaminaron tareas tácticas muy fuertes. Él como jugador de fútbol siempre fue un hombre de selección, entonces conocía la intimidad de la selección. A él le tocó jugando al fútbol con los grandes de Colombia. A él le tocó con Willington Ortiz, por ejemplo, por citarte el ejemplo del más grande que tuvimos en esa época, y uno de los más grandes, quizá el más grande que ha tenido Colombia. Y ahí él comienza a demostrar su capacidad y tiene episodios muy valiosos en selección. Bueno, Pedro arranca en el fútbol en la época en donde el volante 6 tenía una misión especial, que era en el hombre a hombre que jugábamos, de borrar al 10 rival, de no dejarlo jugar, y o sea, no era una tarea fácil. Pedro fue un gran profesional y eso fue una ventaja que él tuvo en el fútbol, se preparó siempre muy bien. Es más, las vacaciones las utilizaba para seguir entrenando, para no llegar a la pretemporada de pronto en mal estado. Muchos de nosotros la utilizábamos para beber, para trasnochar, nos dedicamos más que a entrenarnos. Pedro era lo contrario. Un jugador temperamental, que nunca regaló nada. Así fue en la Selección Colombia, y ya veteranos, cuando jugábamos con exjugadores, con técnicos, no le gustaba perder. Siempre llevó el fútbol en la sangre. El ajedrez era su pasión, él llegaba, se concentraba, él nos enseñaba. Con los amigos y las barras de los amigos de la cuadra también tenían apuestas y jugaban pues sanamente, pero siempre a las niñas, a las hijitas de él también les fue enseñando y a Pedro Daniel el juego del parqués. Mis padres siempre fueron orgullosos de lo que hacía Pedro. Incluso siempre lo apoyaron, fueron desinteresadamente como patrocinadores de lo que Pedro iba mostrando, porque se iba vislumbrando como un jugador profesional desde sus inicios. Yo llegué a Nacional en el 77, enero, y Pedro había debutado en el 76, en el torneo anterior. O sea, prácticamente hicimos la carrera juntos. Entonces compartimos mucho. Su mayor anhelo, jugar en el Nacional, de hecho lo consiguió, y fue un gran elemento pues en cuanto al deporte, en cuanto a todo su trabajo de defensor, de todo. Él tenía una fuerza increíble. Pedro Sarmiento, como medio centro, fue un ejemplo del fútbol colombiano. Fuerte, anticipante, un hombre con gran panorama de cancha antes de entrar o a presionar o a acosar o entrar por la pelota,
que contagiaba por su entrega en el terreno de juego, pero también porque era un hombre que tenía muy buen panorama de cancha y era guía de sus compañeros. Y de un currículum muy interesante, campeón como futbolista, Nacional 1976-1981, América 85 y 86. Lejos de su casa materna en Medellín y de las canchas de fútbol, se enteró de que Pablo Escobar fue asesinado el 2 de diciembre de 1993 durante una persecución por parte de la policía y el grupo Los Pepes. La noticia lo sorprendió. No había más amenazas en contra de su vida y de inmediato regresó al seno de su familia. Recuerdo que hizo unos cursos de técnico en Alemania, si no estoy mal. Entonces se fue un tiempo a estudiar. Libre de amenazas, el panorama se veía cada vez más agradable. Cuando menos lo esperaba, fue convocado como asistente técnico de la América de Cali, al lado de Diego Edinson Umaña. Eso fue en 1994. Y también lo llamó la selección colombiana de fútbol sub-23 con Francisco Maturana y Bolillo Gómez. Ellos hicieron una gran amistad hace muchos años y en los tiempos cuando ellos jugaban fútbol también, que no eran entrenadores, ellos se conocían y eso les ayudó bastante para cuando ellos hicieron la carrera de entrenador ya pudieron trabajar juntos. Pedro siempre fue un hombre muy inquieto en la parte técnica, en la parte táctica. Sí, efectivamente él comienza con Diego Edinson Umaña, pero ya antes de aparecer en escena con Umaña, ya él estaba totalmente flechado por el tema de la dirección técnica. Compartimos en el América, después fuimos compañeros de técnicos, él técnico y yo asistente, y después yo técnico y él asistente en el torneo panamericano en Argentina. O sea, compartimos mucho de nuestra vida en lo futbolístico y como amigos, ¿no? Lo empiezan a llamar de algunos equipos y él empieza a forjar ese técnico que a la postre creo que fue muy exitoso. Él comienza como segundo asistente técnico, luego pasa a ser un segundo asistente más empoderado, hasta que en cierto momento le dan la responsabilidad inclusive de dirigir una selección de categoría menor, no una sub-20 pero sí una sub-23. Y a él le encargan casi todos los trabajos tácticos, era un complemento táctico muy importante. Después de 45 años, para 2002, el equipo Independiente Medellín logró ganar el campeonato de fútbol profesional colombiano de la mano del profe Sarmiento y del director Víctor Luna. El técnico realmente era Víctor Luna, es decir, tú buscas quién fue el campeón, Víctor Luna, pero obviamente Pedro fue importante, Pedro fue un hombre que dio un aporte muy valioso. Yo me atrevería a decir que ahí comenzó la génesis de él como técnico campeón, porque luego fue campeón en solitario. Víctor y Pedro, que tenían una excelente relación, ambos jugaron en Nacional, ellos hacen parte del Kinder de Subeldía y de igual manera juntos se marchan para la América de Cali y allá también se desenvuelven como jugadores del América. Historias pues o logros alcanzados con mucha berraquera, como diría él, con mucha voluntad, profesionalismo, entrega, devoción. Fue una persona supremamente comprometida con el fútbol, que era lo que más le gustaba. No, en la cancha era otra cosa, en la cancha se convertía. Desde el trabajo de campo, desde cada una de las sesiones de entrenamiento en los microciclos y después en la competencia, ni se diga. Pedro se convertía de una manera que vivía el partido, la competencia intensamente, no quería perder, no quería regalar nada, así como fue como jugador, así era como entrenador. Un día antes de su muerte, Pedro hizo una mención de una cosa a nosotros los hermanos que toca el corazón y dijo que nunca como hermanos habíamos peleado. El canal Caracol abre el expediente final del jugador y profesor técnico Pedro Sarmiento, quien hacia 1998
fue señalado por la justicia por tener supuestos nexos con el cartel de Cali y permaneció 2 años privado de su libertad a pesar de ser inocente. Fui jugador de fútbol del América, técnico del América, y mi dinero se debe o se debía únicamente a la actividad de ganar partidos. Pedro es procesado por el proceso 8000, está 2 años en una cárcel injustamente, después un juez lo dicta inocente, y se forman un montón de cosas que en su entorno lo aporrean bastante, pero Pedro con su temple, con su berriondera sale adelante, sigue trabajando. Sale libre porque se dan cuenta que él no tiene nada que ver, él simplemente trabaja en el tema deportivo, ¿no? Como jugador, después como asistente o simplemente como parte de una institución. Mucha gente piensa que nosotros, los del fútbol, solamente hablamos de fútbol y que no sentimos o que no tenemos sentimientos. Y muchas veces lloramos en soledad o lloramos en compañía de otra gente. Y para Pedro esa etapa de su vida lo marcó demasiado. Porque él se consideró y toda la vida fue inocente. Él fue culpado por una cosa que él no era el directo en esa situación, y él no tenía ningún, digámoslo, pecado como para esconderse y decir no puedo volver a salir en la vida al público, ¿no? Él, por el contrario, su vida fue correcta, perfecta, siempre en su vida hacia adelante, en el triunfo, en la dedicación, en la disciplina. Entonces esa incidencia no podía amargarle ni dañarle su futuro como después como no profesional del fútbol, sino ya en técnica. Salió absuelto, nosotros estuvimos pues todo el tiempo en oración, pidiéndole al Señor que él pudiera salir con su imagen sin derrotarse él, ni que la gente lo derrotara por un acontecimiento con el cual él no tuvo gran envergadura. Algo de mucho dolor fue el día que lo visité en la cárcel de Palmira. Para mí fue muy triste, muy triste. La despedida fue muy dolorosa, ¿no? Yo dirigí a Bucaramanga en esa época, fui a saludarlo. Y la verdad, cuando me despedí con él, no fui capaz de volver a voltear. Cogí y me embalé derecho para donde estaba la puerta a la salida, donde me estaba esperando un carro para traerme, porque no fui capaz de volver a voltear a verlo. No son... Pero era un berraco. Fue un berraco. Superó muchas cosas difíciles y duras que le puso la vida. Libre de todos los antecedentes penales, fue llamado por el técnico Juan José Peláez para dirigir la categoría Primera C del equipo Medellín. Inició en Independiente Medellín y lo invito a que venga a trabajar conmigo como asistente. Y él se viene ya y se radica en Medellín. Y ahí compartimos hasta que yo me voy en el 2003 para Atlético Nacional y él queda en Independiente Medellín. Cuando yo llegué, pues nos tocó duro porque nos tocó pelear la promoción con Pasto, el día que lesionaron a Juan Fernando Quintero. Y después armamos un equipo muy mixto y fuimos a 2 finales del fútbol colombiano y fuimos a Copa Sudamericana. Entonces eso habla mucho de lo que era él como comandante de un grupo, y obviamente uno que era el asistente técnico, pues tratar de aprenderlo y de seguir ese camino que él nos enseñaba. Para el 2004 obtuvo el 4º título del campeonato nacional para el equipo Medellín bajo su dirección. Ahí, por ejemplo, entraron en ese equipo Choronta Restrepo, entró el Soto Cortés, y un trío de ataque muy bueno, que cumplió una muy buena labor en Copa Libertadores, con Víctor Luna, después con Sarmiento, que lo conformaban Mao Molina, David Montoya y Tresor Moreno. Se armó un equipo muy interesante, y ese plan se anticipó porque fue el equipo campeón con Luna en el 2002 y con Pedro en el año 2004. Un año más tarde asume el reto de dirigir el Deportivo Cali. Fueron muchos los premios que se llevaron a casa los deportistas. Donde estuvo fue campeón,
como futbolista y como técnico logró sacar los 2 equipos de Antioquia y los 2 equipos del Valle como campeones, es decir, como jugador en Nacional y como técnico en Medellín, y como jugador en el América y como técnico en Cali. Partido Brasil-Colombia, Colombia-Brasil en unos preolímpicos en Cali, haber hecho 3 goles, 2 de cabeza y 1 de pierna izquierda. Una locura porque Pedro, su posición volante, o sea, no invitaba a eso, ¿no es cierto? Y en un torneo de esos tan importantes como era la clasificación a los Olímpicos. Nos tocaba partido contra Brasil. Pedro era jugador y era titular del equipo. Comienza el partido y Brasil se adelanta en el marcador, va ganando 1-0. Y luego, en algo poco usual, porque esto es una cosa que pues solamente se ha presentado una sola vez en toda la historia del fútbol colombiano, un jugador de fútbol de nuestro país le hace 3 goles a Brasil y se los hace en un lapso muy corto. Yo diría que no pasaron 8 minutos, 9 minutos, 3 goles de un volante de marca y a Brasil, ¿cierto? Y de paso dejar a Brasil por fuera de los Olímpicos de Moscú. Ganó títulos con Nacional y con América de Cali, pero como jugador, tal vez yo creo que esa fue una de las faenas más importantes en la historia de Pedro Sarmiento. O sea, él estaba jugando unas eliminatorias para Mundial y tenía la tarea de perseguirlo, de cazarlo, de que no tocara la pelota. Y le logran tomar esa foto porque él me decía que de las tareas o misiones más difíciles que le habían puesto era perseguir a Maradona. Dejando su nombre en alto, sale del Deportivo Cali y empieza a ser técnico de varios equipos en distintas categorías, como el Cúcuta Deportivo, Águilas Doradas, Deportivo Pereira, entre otros. Yo jugué muchas veces contra él, yo jugando en Nacional y él siendo entrenador del Medellín, del Cali, de otros equipos y molestábamos mucho. Yo siempre le decía que le quería hacer gol, que le quería ganar. Supo saber entender y comprender cuáles eran sus potenciales y sus limitantes en el fútbol, ¿no es cierto? Y le sacó un gran provecho y fue un triunfador en el fútbol, un gran triunfador en el fútbol. De manera paralela, era uno de los comentaristas preferidos por el equipo del Gol Caracol en las transmisiones de fútbol. Sin duda, el profe era un gran elemento. Cabe la menor duda que hizo un muy buen partido, excelente partido. Hubo colaboración de todos los jugadores, fueron muy solidarios entre ellos. No, Pedro era una fiesta, Pedro era un mamagallista, Pedro tenía 1000 historias, hacía reír a todo el mundo. Hacía reír hasta a los rusos, que no entendían, pero era por su manera de mamar gallo, de divertirse. Él orientaba de alguna forma. Él, a pesar de que no era un comentarista excelso como tampoco soy yo, no somos analistas expertos, somos más entrenadores, entonces damos opiniones desde el punto de vista del entrenador, pero sí orientaba mucho, aclaraba mucho conceptos que solamente de eso sabe un entrenador. Y él lo hizo muy bien y él sabía mucho de fútbol, él tuvo mucha experiencia y yo creo que lo que aportó en el momento fue muy bueno para el conocimiento de la gente. Creo que por toda esa experiencia, por todo ese bagaje y el recorrido que tuvo y siendo campeón, estuvo en Selección Antioquia como primer asistente, como segundo asistente, jugó a un mundial o a 2 mundiales, con Bolillo, con Pacho, y toda esa carrera pues obviamente se brindaba para que él fuera comentarista, para que estuviera en cualquier programa, y diera el mejor concepto de cada jugada. El equipo Once Caldas también le abrió las puertas a su talento como director técnico en 2023. Nosotros en el fútbol generamos una familia. Con algunos somos más amigos que con otros. Y es la realidad, ¿no? Con otros somos, llamemos aparentemente rivales, nos enfrentamos, pero somos amigos. Pero hay con unos que sí la relación es mucho más fuerte, ¿no? Y en este caso con Pedro, con Hernán, pues siempre fue una amistad hasta el último momento. Pedro terminó siendo quien sembró una semilla que con el paso del tiempo logró germinar su hermano, yo diría su
sí, su otra mitad, que es Hernán Darío Herrera. De alguna forma, el siempre haber trabajado juntos, bueno, durante tanto tiempo, permitió eso. Pocos sabían que de manera silenciosa, él y su hermana Rosita enfrentaban un trastorno en su sistema sanguíneo, un tipo de cáncer de sangre en donde la médula ósea produce demasiados glóbulos rojos. La lucha que emprendieron fue muy intensa. Él tuvo un diagnóstico que era la policitemia vera. Yo también lo tengo, esa misma, y tenemos el mismo cardiólogo y el mismo hematólogo. El doctor siempre nos trató de una manera igual prácticamente a los dos. Yo iba y él muy preocupado siempre por mí. Ya fue donde el doctor, ya le hicieron el examen, en cuánto tiene la hemoglobina, en cuánto tiene. Él se volvió hasta médico sin estudiar la medicina porque siempre vivía pegadito de su estado. Esta enfermedad pues nos la descubrieron ya adultos realmente y él se le complicó más porque ya pues por su actividad. Yo no sé si por algo de la, pues como de la presión y de todo que se le fuera como alterando tanto. Para mí era de inmensa alegría cuando yo le escribía un WhatsApp y él mismo me lo contestaba. Entonces uno guardaba esa esperanza de que se podía recuperar. No todo lo investigado ha sido revelado. El canal Caracol abre el expediente final del profe Pedro Sarmiento, quien fue diagnosticado con leucemia en mayo de 2024. Él hizo un viaje y regresó como al mes, ya se había hecho unos exámenes, pero no había consultado con el médico, él había quedado con el doctor. Si algo me avisa o yo le aviso, nunca hubo una comunicación durante ese mes de viaje. Cuando él llegó se sintió mal, pues llevaba días sin hacer ejercicio allá y cuando llegó quiso hacer ejercicio como al día siguiente, dijo me voy a montar en mi caminador, empezó a caminar y inmediatamente 2, 3 pasos se desmayó porque estaba súper bajita, alta su hemoglobina y esto le causó pues el desarrollo de esa leucemia que padeció en ese tiempo, en estos 6 mesecitos. El médico que veía a Pedro era santanderiano, hincha del Bucaramanga. Y estábamos en la época de la brillante campaña de Rafa Dudamel. Y se le consiguió la camiseta firmada por todos gracias a Freddy Nestroza, que yo lo conocía desde hace muchos años, lo tuve un tiempo en nacionales, menores. Fue madre, me dio duro. Que le entregan la camiseta al médico y está Pedro ahí con él. Unidos en familia comenzaron a luchar por salvarle la vida al profe Sarmiento. Pero yo lo quise sobreponer sobre absolutamente todo lo que pudiera pasar, porque yo sentía de corazón que tenía que como esa necesidad de que como Pedro había dado tanto en su vida por mí, llegaba el momento en donde yo, no de pagar, sino de poder ayudar a Pedro a vivir. Y cuando ya le dieron el diagnóstico ya era leucemia lo que tenía y esto fue pues desgarrador. El hecho de que sus células madres ya no estuvieran funcionando y mi hermano Juan Carlos le pudo donar. Eso fue una belleza porque mi hermano se tuvo que preparar e internar en la clínica con él 8 días en la misma habitación para poderlos regular a los dos en el proceso. Yo cerré los ojos y tomé la decisión por encima de consultárselo a mi familia porque, te cuento, yo fui una persona que tuve una muerte súbita, llevo 5 infartos y además tengo 15 stents en el corazón. Una cosa que podría poner en riesgo mi vida
como donante, pero yo pasé por encima de todas esas cosas. No lo debía decir como con tanto orgullo, pero sí de pronto con esa forma de pensar las cosas, de que yo por mi hermano era capaz de hacer cualquier cosa. Él hizo el trasplante y el trasplante 8 días, muy hacia arriba todas sus condiciones, y no, le ganó la batalla la leucemia. Las células madres de mi hermano no le funcionaron. Inicialmente pensaron que sí, y de pronto la misma enfermedad se comió como esas, entonces él no pudo ya resistir. Fueron momentos muy duros y emotivos. Los 7 hermanos alcanzaron a despedirse de manera muy sentida y emotiva. Un día antes de su muerte, Pedro hizo una mención de una cosa a nosotros los hermanos en que pues toca el corazón, y dijo que nunca como hermanos habíamos peleado. Y no sé de dónde lo sacó, pero fue cierto. El mundo casi que entero volcado hacia esa situación cuando pues vivimos el momento final en familia. Fue muy lindo porque nos dijimos cosas muy hermosas. Él terminó su vida desgarrando ese corazón de sentimientos que él tenía, dándonos las gracias por cosas que quizás ya ni nos acordábamos, pero que él tenía en su mente tantas cosas, como cuando mi hermano mayor le enseñó a coger bus y le daba 15 centavitos para irse para la Bolivariana a entrenar. Desde allí pues era una cosa muy bella la amistad y hermandad, y él fue desarrollando esa unión entre familia, y hasta el último momento nos mostró ese regalo y ese legado que él tenía en el corazón del amor por nosotros, despidiéndose de una manera muy hermosa, dándonos las gracias por tantos momentos vividos. 2 meses de vida después de la donación de médula. Podría decir yo que fueron 2 meses de vida que tuvo Pedro para sanar muchas cosas y de decirle a muchas personas lo que él sentía por ellas. Creo que a su familia, a su esposa, a sus hijas, a Pedro Daniel especialmente, tuvo un rato de sanación de recuerdos, como de quitarse pesos y no llevarse nada. Yo creo que Pedro descansó. Para mí era de inmensa alegría cuando yo le escribía un WhatsApp y él mismo me lo contestaba. Y él siempre me decía a mí, Navarro, hola Navarro, bien, mejorando. Entonces uno guardaba esa esperanza de que se podía recuperar. A pesar de los muchos esfuerzos, no había nada que hacer. La enfermedad le ganó la pelea. Finalmente, el 30 de octubre del año pasado, a las 6:43 de la tarde, falleció el profe al lado de su familia, el gran tesoro de su existir. Adiós, amigo. Gracias por tus goles, por tus vueltas olímpicas, por tus tertulias, Pedro. Solamente es agradecerle su amistad, su verdadera amistad, porque teníamos más que amistad, parecíamos como familia, y lo vamos a recordar por siempre. Lo de Pedro, pues para uno que estuvo en determinado momento cerca de él, es duro. Por un colega, como lo he dicho reiteradamente, pues lo conozco desde mucho tiempo, desde el colegio, y uno ver esa situación. Supimos que lo habían internado en la clínica de Río Negro, cerca a la casa. Luego lo trasladaron al Pablo Tobón Uribe, donde recibió toda la atención de la gente, todo, desde el más, el portero hasta todo el mundo lo identificaba por su bondad y todo por el deporte precisamente. Son varios los que se han ido ya cercanos a uno, pero este fue un golpe muy, muy fuerte para los que hemos compartido con Pedro en diferentes momentos de nuestra carrera futbolística. Fue anunciado antes de tiempo, 12 horas casi,
pero empezaron pues todas las noticias y se veía el gran aprecio que la gente había tenido toda la vida con él. La admiración, el querer verlo como deportista, como lo que él fue, el hombre emblemático que fue para tantos equipos también. Eso fue muy lindo, el despliegue de toda la gente. Y vine a visitarlo una vez a la clínica y no me dejaron entrar a verlo por la situación en que estaba, que solamente la esposa Amparito estaba con él. Pero hablamos por teléfono y obviamente pues uno hablar con Pedro se le vienen las lágrimas a uno y más en la situación que él estaba. Sus amigos y compañeros del Gol Caracol quedaron con un gran vacío. El profe se había ganado el cariño y el respeto de todos. El fútbol nacional sintió que perdió una gran figura. Pedro también nos enriqueció y de qué manera, con sus argumentos, con sus conceptos técnicos y con sus historias, porque tenía la sapiencia del jugador, del que lo vivió, del que lo sintió en la propia piel, en la carne propia. Entonces eso creo que fue un plus también gigante que logró dejar en esta casa periodística, en esta familia que era su Gol Caracol. Yo tuve muchos entrenadores buenos en la vida, pero Pedro es uno de ellos y yo creo que muy significativo por todo lo que me enseñó a mí, a mi familia, a mis hermanos y bueno, y con todo lo que nos dejó. Yo creo que él está en un viaje de esos tantos largos que él hacía y que algún día nos volveremos a encontrar. Dejó enseñanzas no solamente como profesional, sino también como persona y eso da mucho que decir de él. Sentí y vi a mi papá como el modelo a seguir, ¿cierto? Como el héroe. No sé si es el sentir de todos los hijos por su padre, pero yo particularmente lo veía a él así. Pero fue una excelente persona y un excelente profesional. Hasta aquí este capítulo de Expediente Final. La cita es dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, vernos por las distintas plataformas. Estamos en YouTube, estamos en Facebook y también en DTube. Los esperamos.